Hola, mi nombre es Dalesca Maris Morera Zambrano. Hoy día les voy a hablar sobre la unidad 3 y 4. Por primero vamos a comenzar por la unidad 3. Como nos muestra que la evolución psicológica desde el estudio de la conducta, observación hasta el análisis de los procesos mediante los procesos mentales. Se estudia que los temas de las mentas principales es la conducta clásica, como los conductivismos, la operación, el aprendizaje y varias conductas. Conductivismo clásico. El conductivismo clásico fue desarrollado por Washington y su idea principal que la idea debería estudiar únicamente a aquellos que podrán observar, medirse y decir la conducta. Para Washington los pensamientos y las emociones eran demasiado subjetivas para hacer un estudio científico. En este enfoque se basa que los experimentos de Ivan Palko, que desarrolló una serie de varios aprendizajes mediante la asociación de estímulos. Gracias a esta investigación se comprendió que gran parte de nuestra conducta adquiere algunos aprendizajes. Aunque la conducta y el conductivismo fue más importante para el desarrollo de la psicología, el científico también recibe críticas, porque dejaba al lado el aspecto funcionales como las emociones de la mente, el razonamiento y la personalidad. Conductivismo operativo. Más adelante apareció Brooks Freddy con Skinner, quien desarrolló el conductivismo operativo, a quienes Washington y Skinner explicó que las personas repiten una y otra vez las conductas favoritas que tenemos. Ejemplo, cuando nosotros tenemos un momento feliz, le damos vueltas al mismo asunto para poder sentirnos bien con nosotros mismos. Aquí aparecen tres conceptos muy importantes. El primero es el reflejo positivo del esfuerzo, que consiste en dar una recompensa para aumentar una conducta. Por ejemplo, una felicidad en donde estudia y obtiene una buena calificación. En el segundo es el esfuerzo negativo, que consiste en eliminar algo que desgraciadamente nos afecta en una conducta. Por ejemplo, nosotros dejamos de sentirnos bien por una acción mala o un momento malo que hayamos tenido. El tercero es el castigo, que busca disminuir la conducta mediante la consecuencia. Es degradable. Estos principalmente todavía se utilizan en la educación de la psicología clínica, en las empresas, en las modificaciones y en los hábitos. Aprendizaje variado. Posteriormente, Abel Badura propuso que siempre tenemos diferentes maneras de aprender. Nosotros aprendemos simplemente observando, otras personas escuchando, otras personas simplemente con ver, visualizar el movimiento o la acción. Estos procesos reciben el nombre de aprendizaje en varios o aprendizaje observación. Bandura explica que el aprendizaje ocurrido debe intervenir en los procesos. Presenta la atención, el modelo y la conducta de representación. Es capaz de coincidir y tener como claro ejemplo. Esta teoría explica que por los niños implica que sus padres muchas conductas aprendan. Ejemplo, cuando en la casa pasa un problema, hay niños que como se comportan en la casa, también nos podemos comportar fuera de casa. Entonces, eso trata mucho. El conductivismo, después de que surgió el conductivismo como respuesta de liquidación en un conductivismo, la psicología conductivismo considera que lo suficientemente para estudiar solamente la conducta, también es necesario comprender las funciones de la mente. Autores como Jean-Pierre Nexer y Jerónimo Brunner, desarrollados en el aprendizaje de dependencia del proceso, la atención, la mente, el pensamiento, el lenguaje y las lecciones de los problemas. Según este enfoque y las personas que nos representan, automáticamente el estímulo
que interpreta la intención, que la organiza y construye los conocimientos. El conductivismo ha tenido como enorme influencia la educación y promueve el aprendizaje activo al estimular, analizar, relacionar y comprobar nuestros previos análisis y conocimientos sobre la vida. Seguimos con la unidad 4. La unidad 4 se trata de la psicología humanista, constructivismo y Gestell. La unidad 4 nos presenta cómo es el ser humano, representación del estudio, el enfoque en varias experimentaciones personales, el crecimiento, la creatividad y la capacidad para desarrollarse. La psicología humanista surgió como una alteración tratada en el conductivismo a la psicoanálisis. Mientras que el conductivismo estudia únicamente la conducta psicológica, enfoque en los clínicos inocentes en el ser humano, propuso estudiar a la persona como un completo. Los principales fueron Abraham Maslow y Carlos Howells. Marlon desarrolló la forma pirámide de necesidades, donde explicó las personas primero necesitan satisfacer sus necesidades básicas, como alimentarse, sentirse seguros, no tener miedo de nada y tener mucha autoestima, para luego buscar afectos en el reconocimiento. Finalmente alcanza la utilidad. La autoridad significa el desarrollo plenamente de nuestra capacidad y talento. Si nosotros podemos seguir adelante con un proyecto, si podemos tener la capacidad de seguir y no rendirnos por algo malo que nos pase. Por otra parte, Carlos Ross creó terapia contra la persona. Él considera que cada individuo posee la capacidad de resolver sus propios problemas cuando recibe empatía, aspectos emocionales y comprendió. Eso quiere decir que cuando nosotros sentimos afecto de una persona, un abrazo o unas palabras motivadoras, nosotros podemos resolver nuestros propios problemas referente a un abrazo, porque un abrazo sana. Este enfoque transformó la psicoterapia, por eso dejó ver que al paciente como alguien enfermizo comienza a reconocer sus fortalezas y recursos personales. Constructivismo. Otro enfoque importante, el constructivismo. Este plantea que el aprendizaje no se considera mentalmente informativo, sino que construye conocimientos a partir de la experiencia, es ir sabiendo un poco más de nosotros mismos, conocernos. Jean Piaget explicó que el desarrollo conductivismo ocurre en las etapas de niños y van modificándose de la manera al pasar del tiempo. Cuando nosotros somos pequeños, nosotros sentimos que todo está bien, que todo va de maravillas, pero cuando uno va avanzando, va creciendo, sentimos que toda la vida va cambiando. Porque en nuestro alrededor, cuando somos niños pequeños, tenemos una visualización de la vida, de que todo es perfecto, pero cuando vamos siguiendo se vienen muchas cosas. Leibe añadió que el aprendizaje también depende de las interacciones con otras personas. Eso es cuando de pequeños nosotros nos conocemos realmente con otras personas y nos van enseñando y así mismo vamos aprendiendo. Uno de los aportes más importantes fue que la zona del desarrollo aproximadamente que indicó la persona que puede aprender, lo cual recibió el origen adecuado de un aprendizaje muy experto. Actualmente el conductivismo es una de las bases más importantes en la educación. Para promover el aprendizaje activo y la participación de laboratorio. Psicología de Gestalt. La Gestalt nació en Alemania y la estudia principalmente la persuasión. Si su idea fue afirmar que el ser humano percibe situaciones con todo,
elementos separados. Cuando nosotros sentimos un medio que va a pasar algo, un sentimiento aquí en el pecho, como que sabes que va a pasar un problema y tenemos una conexión con una persona allí. Por eso dice que todo lo que asume es de sus partes. La psicología gestal demuestra que nuestro cerebro organiza automáticamente la información, utilizando principios, semejanza, la próxima, comunicación, el cierre y la fuga de fondo. Además, individuos con el concepto ISTEL, en el momento que la persona encuentra de la manera retirada de la solución. Actualmente los principiantes educativo, la publicidad, el diseño gráfico, la arquitectura y la psicoterapia. Nosotros en ese tipo de carreras podemos seguir un poco más lo que es expresar nuestros sentimientos, aprender un poco de los demás y así sucesivamente poder tener un poco más de afecto hacia las personas. Logoterapia, dentro de lo humanizado, también destaca Víctor, creador de logística. Después de sobrevivir de los campos de los conocimientos durante la Segunda Guerra Mundial, Frankie llegó a una conclusión de las personas que pueden soportar grandes definiciones, grandes dificultades cuando no encuentran su propio vivir. Cuando tenemos un problema al vivir, al no sentirnos seguros. Por eso la logística que sostiene el principio de la motivación del ser humano al encontrar sentimiento y una existencia. Se enfoca que el que sigue utilizando para ayudar, pero aprende de las pérdidas, de las enfermedades o las situaciones difíciles. Terapia de tercera generación. Finalmente él comprendió mencionado la terapia y la tercera generación. A nosotros nos ayuda mucho tener un contacto estimulado con las personas para poder decir que si tenemos un poco más de afecto, un poco más de terapia, aprender sobre ellos, aprender de la vida. Estas terapias buscan que las personas aprendan a aceptar sus pensamientos. Cuando nosotros aprendemos a aceptar que nosotros simplemente lo que necesitamos es hablar con una persona y sentir nuestras emociones, sin luchar constantemente con ellos, porque hay personas que luchan contra el conocimiento, sus pensamientos, por base a la depresión, la ansiedad y muchos temas, porque no son bien tratados. Por eso también existen lo que son los psicólogos, la terapia, la fisioterapia, que también ayuda mucho bastante, porque hablas con la persona y tienes un poco más de libertinaje. Esta terapia busca que las personas aprendan a aceptarse a sí mismos. Su objetivo principal es mejorar la calidad de vida mediante la aceptación y la atención plena mindfulness, el compromiso de sus propios valores, tener valores más que todo, no siempre buscar el sabes que no puedo, porque siempre vas a poder, tener en tu mente que siempre eres una persona que busca el sobrevivir y dar con todo lo que es la vida. Actualmente son muy utilizadas para tratar la ansiedad, la depresión y el estrés, como otros problemas emocionales. Como dice la psicología, demuestra que nuestros cerebros organizan automáticamente la información utilizada por principios, semejanzas y la próxima, la conductivismo del cierre. Además, indujeron que el acepto que en el momento que la persona encuentra de la manera repetida la rutina para solucionar el problema. Actualmente los principios de la educación, la publicidad, el diseño gráfico y más. Como conclusión tenemos que es decir que ambas unidades nos muestran que la psicología evoluciona en ambos pasos, que evolucionamos contra la vida,
contra nuestros sentimientos, que unas nos ayudan a sentirnos bien mentalmente, como otras también nos ayudan a ver que también tenemos mucho aprendizaje por vivir y no solamente son ciertas cosas que nosotros tenemos, que podemos buscar ayudas en otras personas, que no simplemente estamos solos. El conductivismo permitió que comprender es aprender la conducta mediante el estímulo, el esfuerzo y observación. El esfuerzo que nosotros mismos tenemos hacia nosotros. Eso quiere decir que nosotros podemos con todo, que tenemos miles de cosas por observar, que podemos seguir avanzando. El conductivismo amplio es estudiar los procesos mentales referentes al aprendizaje y la toma de decisiones. Posteriormente, la psicología humanizada destacó que la importancia del crecimiento de las personas del libertinaje y el desarrollo potencial humanizado. El conductivismo explica que el aprendizaje se construye actualmente mediante experiencia y la internación social, mientras que Gestalt demuestra que las personas perciben realidades mentales de la manera organizada y cognitiva. Eso quiere decir que nosotros a veces percibimos sentimientos, percibimos que todo va a estar bien, percibimos la realidad, percibimos cómo todo va avanzando de una mejor manera, cómo nosotros nos damos a movimiento, cómo podemos sobresalir, observar, saber que podemos siempre, saber que podemos contar con personas además de solamente sentirnos solos, sino apoyarnos mutuamente con diferentes personas. Por eso a veces sabemos buscar ayuda. El conductivismo en todas las teorías aporta las herramientas funcionando para comprender el comportamiento humano, porque a veces el comportamiento humano viene de cómo nos llevamos en la casa, si nos llevamos bien, si tenemos diferentes maneras de pensar, diferentes maneras de actuar, diferentes maneras de todo. Teniendo una gran explicación y la educación psicológica clínica, la organización y la vida cotidiana. Eso quiere decir que cada vez que nosotros sintamos que tenemos apego, que sabemos que tenemos un problema, tenemos que contarlo con alguien más, de eso habla el conductivismo, el Gestalt, de eso habla que nosotros podemos seguir adelante, que podemos hablar con personas cercanas a nosotros, decirles, sabe que tengo un problema, conversarlo, pero también tenemos ese sentimiento de saber que tenemos un presentimiento feo, que nosotros manejamos nuestras propias emociones, que no sabemos cómo en el momento adecuado sobrevivirlo, manejarlo de una mejor manera, tratar de estar tranquilos, saber sobrellevarlo, más que todo, intentar un poco sobrellevar el tema. Entonces el tercer castigo puede ser así, que nosotros nos castiguemos a nosotros mismos. Entonces eso habla la unidad 3 y 4, habla de cómo la experiencia entre nosotros, que hay personas que le ponen peros a las personas que han investigado sobre estos temas, sobre el conductivismo, el gestalismo, sobre esos temas. Entonces yo quiero decir que la psicología clínica puede ayudar mucho, la psicología educativa, hablar con los psicólogos, más que todo tener un apoyo muy claro a otros, decirles, sabe que tengo un problema, conversarlo, pero también tenemos ese sentimiento de saber que tenemos un presentimiento feo, que nosotros manejamos nuestras propias emociones, que no sabemos cómo en el momento adecuado sobrevivirlo, manejarlo de una mejor manera, tratar de estar tranquilos, saber sobrellevarlo, más que todo, intentar un poco sobrellevar el tema. Entonces el tercer castigo puede ser así, que nosotros nos castiguemos a nosotros mismos. Entonces eso habla la unidad 3 y 4, habla de cómo la experiencia entre nosotros, que hay personas que le ponen peros a
a las personas que han investigado sobre estos temas, sobre el conductivismo, el gestalismo, sobre esos temas. Entonces yo quiero decir que la psicología clínica puede ayudar mucho, la psicología educativa, hablar con los psicólogos, más que todo tener un apoyo muy claro y muy frecuente. Entonces eso es todo, muchas gracias.